Estamos estudiando una serie titulada Israel, la higuera y los últimos días. Esta es la cuarta conferencia. De veras se los digo con todo mi corazón. Busquen las primeras tres. La tercera la acabo de dar en el segundo servicio. Pero es una serie importantísima que nos dice qué está pasando en el Medio Oriente, el futuro de Israel, la iglesia e Israel, en qué tiempo realmente nos encontramos, porque hay una desinformación impresionante en los medios de comunicación y en las redes sociales. Así que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, dice el Señor. En esta serie estamos tratando de ubicarnos claramente porque hay aparentemente en la Biblia algunas contradicciones, aparentes contradicciones. Una dicen es que nadie sabe el día y la hora. Es correcto, amén. Nadie sabe el día y la hora del regreso de Cristo. Pero por otro lado, la Biblia también nos dice que sí sabemos las señales de los tiempos en que podemos vivir. Cristo en Mateo 16 les dijo a los fariseos que eran unos hipócritas porque podían distinguir los arreboles y cuando se juntaban las nubes podían decir va a llover, pero ellos no fueron capaces de discernir los tiempos en que Jesucristo iba a venir. Así que estamos viendo claramente en esta serie de qué forma el 14 de mayo de 1948 que Israel recobra su independencia nacional y su soberanía es una de las señales más grandes que Dios nos ha dejado para que nos ubiquemos en qué tiempo estamos. Porque si Israel no hubiera regresado en 1948, fíjense lo que les voy a decir, la profecía, por ejemplo, de Ezequiel 38 y 39 de Gog y de Magog, que es la Tercera Guerra Mundial, no hubiera podido regresar y cumplirse esta profecía porque, como vimos en la conferencia anterior, Israel tenía que estar en su tierra para que se cumpliera la profecía donde el profeta Ezequiel dijo que cuando viniera la alianza de naciones a atacar a Israel, Israel tenía que estar viviendo en paz y con seguridad. Cosa que hace 2700 años, desde que Ezequiel escribió esto, Israel desde el 48 no ha tenido un solo día que no le estén lanzando bombas, misiles o cohetes. Si Israel no hubiera regresado en el 48, ¿cómo podían reconstruir el tercer templo? Ya ahorita se encuentra, ¿verdad?, el motivo de los rabinos de levantar el tercer templo de Israel. El Instituto del Templo se llama este proyecto. Pero si Israel no estuviera en su tierra, ¿cómo iban ni siquiera a pensar levantar un templo? En tercer lugar, si Israel no hubiera regresado en el 48, ¿a quién iba a perseguir el anticristo? Todo Apocalipsis, la persecución del anticristo contra los judíos y contra nosotros, los que se salven durante la tribulación. Así que no cabe duda que desde 1948, estamos hablando, ¿verdad?, aproximadamente de 75, 76 años ya, Israel ha vivido un tiempo de guerra tras guerra tras guerra. En el 48 los atacaron y ganaron. En el 56, la guerra del Canal de Suez, los atacaron y ganaron. En el 67, 5 naciones árabes, Jordania, Egipto, Siria, Irak y Libia, los atacaron. Cuando en las probabilidades estaban casi al 50-1, pudieron de una forma milagrosa ganarles. En el 73, la guerra de Yom Kippur, los volvieron a atacar, volvieron a ganar. En el 73, 74, 75, cuando Yasser Arafat, discípulo de Husseini, un hombre que en el tiempo de los nazis se une con Hitler para acabar con los judíos. Hitler pierde la Segunda Guerra Mundial. Husseini, un egipcio,
continuó en los 50 levantando y entrenando guerrilleros, grupos terroristas, para tratar de terminar lo que Hitler no pudo terminar: el exterminio de los judíos y de la nación de Israel. Donde estamos oyendo esta última semana, ya no nos vamos más atrás, esta última semana, Israel de una forma milagrosa acaba de acabar con Yahya Sinwar, el director principal y líder del grupo terrorista Hamas. Cuando hace un mes el presidente de Estados Unidos y Kamala Harris, que es la candidata ahorita a la presidencia de parte de los demócratas, le advirtieron a Netanyahu: no vayas a Rafah, que es la ciudad, el sur de Gaza, y donde el Mossad, que es el servicio de inteligencia de Israel, sabía que ahí se encontraban los principales líderes de Hamas, los que el 7 de octubre del año pasado, 2023 entraron y mataron a más de 1,200 civiles y se llevaron a más de 250 de rehenes. Quedan como 100 rehenes todavía, niños, jóvenes, adultos y de la cuarta edad, en manos de este grupo de terroristas. Hace 2 días acaban con este hombre en Rafah. No hizo caso Netanyahu ni Estados Unidos. El presidente Macron de Francia es que ya no le manden más armamento a Israel. Vamos a embargar las armas a Israel. Si Netanyahu hubiera hecho caso de esto, nunca hubieran encontrado a Yahya Sinwar, el presidente y el líder del grupo terrorista de Hamas. Ahora ya Hamas parece que está completamente extinguido. Antier, más de 600 terroristas de Hamas se hincaron y se rindieron a Israel. Ya no queremos pelear con ustedes. Dice en México: no le saques. Y ahora la guerra es al norte con Hezbolá, y lo mismo están: no entren por favor a Hezbolá porque quieren entrar con tropas. Hezbolá es un grupo terrorista también financiado por Rusia y por Qatar, que son las 2 naciones principalmente que financian a más de 7 grupos terroristas. Y están diciendo, ¿verdad?, es que si Israel entra al Líbano va a haber personas civiles muertas, etcétera, etcétera, cese al fuego. Y si ellos no entran a eliminar a Hezbolá, Israel tiene una obligación, como cualquier presidente, dictador o rey de cualquier nación de la historia de su nación. El presidente, el líder de una nación, tiene que proteger al pueblo. ¿De acuerdo? Y cuando somos atacados por una nación, imaginémonos que Guatemala nos comienza a lanzar misiles, ¿vamos a cruzarnos de brazos? Y que Guatemala se meta y que se lleve de Quintana Roo a más de 500, 600 personas de rehenes, ¿nos vamos a quedar cruzados de brazos? El gobierno de México no sería gobierno. Entonces lo único que ha hecho Israel es defenderse y tratar de, eliminando los grupos terroristas, evitar y proteger en el futuro a su pueblo. Que no vuelva a suceder lo que pasó el 7 de octubre y lo que ha pasado desde hace 73, 72 años, que todos los días bombas y bombas y bombas y cohetes misiles. Ya estuvo suave, ¿no? Ahora sí nos vamos de veras contra ustedes. Y todo esto está completamente desvirtuado por los medios masivos de comunicación, las redes sociales, que están completamente y son antisemitas. Escuchen esto: la mayor parte de los gobiernos del mundo son antisemitas. Las naciones de Occidente, principalmente Europa y el continente americano, la mayoría son antisemitas, apoyando todas casi la Agenda 2030, que tiene como principal, en su punto más importante, la ideología de género. Busca y googlea Agenda 2030 y vas a encontrar nunca la palabra sexo. Fíjense a dónde estamos yendo, síganme con mucho cuidado. Vas a encontrar la palabra género. Suprimieron la palabra sexo
Y qué interesante a la luz de la Biblia, que todo este desarrollo y planeación de las naciones con el 2030 estén enfocadas principalmente en atacar la familia, en procurar que los hombres ya no se casen con mujeres, ni las mujeres con hombres, en tratar de confundir a los niños de tal manera que el niño ya no se sienta macho ni la niña se sienta hembra, que puedan comenzar a considerar en sus mentes aún no desarrolladas neurológicamente que pueden cambiar de sexo, y que se les comience a ofrecer, como en Canadá, operaciones de transgénero quirúrgicas sin la intervención de los padres. ¿Por qué ese ataque a la familia, al matrimonio y a confundirnos de nuestra identidad? La Biblia lo dice claramente. Si podemos considerar que estamos rodeados de un mundo invisible de tinieblas por el príncipe de las tinieblas, el padre de las mentiras, entonces el principal enemigo para el Satanás desde el principio de la creación, Génesis 3:15, la profecía a la mujer: de tu semilla herirás en la cabeza a la semilla de la mujer, y tú herirás a la semilla de la mujer en el talón. Desde el principio hay una guerra genética donde iba a descender el Mesías a través de casi 5,000, 6,000 años para que pudiera realmente venir como el libertador. Y desde entonces el propósito de Satanás es robarnos nuestra identidad. Escucha esto. Fíjate la mala estrategia de este ser que se llama Satanás, el diablo, el dragón, el príncipe Belcebú, el príncipe de las tinieblas, el príncipe de este siglo, en fin, todos los títulos que se dan. ¿Recuerdan ustedes Daniel capítulo 1? ¿Cómo comienza Daniel capítulo 1? Bueno, un rey en Babilonia llamado Nabucodonosor va a Israel y se trae a Babilonia, que es Irak. Cuando veas Babilonia en el Antiguo Testamento es, y se refiere a lo que es ahora la moderna Irak. Irak, Siria y Líbano. Apúntalo. Irak, Siria y el Líbano son la antigua Mesopotamia. Y cuando hablas de Babilonia, abarcaba el Líbano, Siria e Irak. Y Nabucodonosor da una orden cuando encuentran a 4 jóvenes, entre ellos Daniel, para que inmediatamente los entrenen para estar en el palacio sirviendo, pero antes, y aquí ya vemos satánicamente el propósito, tenían que desprogramarlos, borrarles su religión, sus tradiciones, sus costumbres, su lenguaje. Y ya que estuvieran desprogramados, poder el imperio babilónico satánicamente listo para poder usarlos una vez que hayan perdido su identidad. ¿Qué es lo que está sucediendo otra vez? ¿Por qué el diablo quiere hacerte pensar que no eres lo que Dios te creó? Porque el momento que un ser humano pierde su identidad, en ese momento pierdes la brújula de tu vida. Cuando ya no sabes qué eres, cuando ya no sabes qué eres, si eres hombre o si eres mujer, en ese momento tu identidad está completamente confundida y ya no tienes una guía en tu vida para guiarte, porque cuando se pierde la identidad del género, se pierde todo. Y en ese momento te vuelves vulnerable a los ataques, a los dardos, como dice Efesios 6, del maligno en tu vida. Porque ya te puede manejar y manipular y puede meterte la identidad que él quiere en tu mente para que tú actúes conforme al nuevo programa que Satanás te mete a través de ideas que no vienen de la Biblia, sino que vienen del mundo secular. Y cuando la humanidad crece y las sociedades crecen y se desarrollan bajo este programa,
es cuando sabemos que es una generación de psicópatas. ¿Quién es un psicópata? Psicológicamente hablando, es una persona, número uno, que le gusta ver a las personas sufrir. Por ejemplo, los nazis eran psicópatas porque les gustaba a la gente sufrir. El grupo de Hamás llegaron a los kibbutz de Israel el pasado 7 de octubre del 2023 y entraron, y a los niños de 5 o 6 meses entraron a atacar, no a soldados. No dirigieron su ataque a soldados israelíes, dirigieron su ataque a civiles. Y comenzaron con los niños de 5 o 6 meses nacidos a meterlos en un horno enfrente de los papás, en sus casas en microondas. A las mujeres abrirles con un cuchillo el vientre. A los papás sacarles los ojos enfrente de la mamá. Después cortarle las manos. Si las atrocidades que ellos hicieron no se consideran de psicópatas, no sé qué otra palabra o adjetivo calificativo se les pueda denominar. Y no solamente eso, sino que ahora el mundo entero, ¿verdad? En lugar de vamos a orar por los rehenes, por el amor de Dios, el día que secuestran a tu hija, a tu hijo, a tu bebé de 6 meses, ¿qué harías, verdad? Oren, por favor. No, el mundo dijo que liberen a Hamás. O sea, estamos en un mundo donde ya la gente ha perdido la brújula. Cuando llegan los estudiantes de la Universidad de Columbia, de Yale, de Princeton, de Oxford en Inglaterra, a desfilar en las calles, desde el mar hasta el río, ¿verdad? Libertad al mundo, a los palestinos, es cuando dices tú, ¿cómo pueden estudiantes se supone con un nivel académico para que estés en Harvard o en Columbia o en Boston o en Yale, pues tener una característica importante que es la inteligencia? No cualquiera estudia en estas universidades, pero ¿a qué grado están completamente tan desarticulados mentalmente, sin ninguna brújula, donde por un lado son muy inteligentes en cuanto a las materias y al conocimiento y a la filosofía, pero el otro lado de su cerebro está completamente desconectado de la realidad? ¿Es posible que haya seres humanos así? Que haya personas como Hitler, una mente impresionante de sabiduría, de conocimiento, de inteligencia. La red de inteligencia que hizo en Europa Occidental fue impresionante, y en Oriental también. Y la red que tenía en todo lo que él desarrolló como los sistemas de servicio secreto por Himmler, impresionante. Pero ese hombre, al mismo tiempo que tenía un conocimiento y una sabiduría diabólica. Entonces vemos que hay personas que son muy, muy inteligentes, pero son completamente brutas, completamente incapaces de concebir el mundo como es el mundo. Y es cuando una persona, en el libro de Oseas, dice el profeta, son tortas no volteadas. O sea, yo agarro una hamburguesa y la pones a freír, para que me entiendan, y le fríes la mitad de la hamburguesa y la sacas sin que la voltees, y la otra mitad se fría también. Entonces, cuando me la sirves, por el amor de Dios, la volteo y digo, oye, está bien cocida aquí, pero por este lado está cruda. Bueno, esto fue un ejemplo que usó el Espíritu Santo para definir a muchos seres humanos. Son muy inteligentes y muy capaces, pero están crudos, por ejemplo, en su casa. ¿Cómo tratan a la esposa? ¿Cómo tratan a los hijos? Son adúlteros, borrachos, parranderos y jugadores, pero son presidentes de la compañía, y son presidentes de un país, y son diputados, y son senadores, y en su familia son completamente un asco. En cuestiones espirituales, de valores, de ética y de moral, están reprobadísimos. No conciben realmente el mundo como el mundo es. Y esta es una realidad que tenemos que luchar para evitarla, porque, vuelvo a repetir, el mundo ahora está lleno de antisemitas.
Inclusive hay cristianos que se dicen cristianos y están en contra de Israel porque no entienden. Este es el propósito de esta serie. Yo preparé esta serie hace 6 años tal vez, sin saber que íbamos a llegar a este punto donde tenía que comunicarle esto. Yo estuve guardando mis hojas y guardando, investigando, etcétera, etcétera, hasta que hace 4 o 5 meses me dijo el Señor, es la hora de compartir esto al mundo. Esta información es para este momento preciso en que estamos viviendo. Vemos nosotros también que también se inventaron falsas doctrinas con todo este movimiento de mentiras que hay en las redes sociales, etcétera, etcétera, que hicieron creer a los cristianos que Israel ya había sido desplazado por Dios y que la iglesia había tomado su lugar. Se llama la teología herética del reemplazo. No, ya Dios no tiene que ver nada con Israel, ellos pecaron, los abandonaron, la iglesia ahora es el Israel de Dios, la iglesia ahora es la que se va a levantar. Y aunque hay cierta verdad en esto, no es una verdad completa, porque siempre una mentira con un poquito de verdad surte mejor efecto. Cuando las tinieblas tienen un poquito de luz, surte un mejor ejemplo. Entonces se comenzó a enseñar esto, ¿verdad? Y reemplazaron a Israel, y las promesas de Abraham, que es incondicional a Israel, no la tomaron en cuenta. Borraron de la Biblia Romanos 9, 10 y 11, 3 capítulos del libro de Romanos, que es Romanos es la constitución de la iglesia cristiana, porque están las principales doctrinas esenciales de la palabra de Dios. Esos 3 capítulos los dedica el Espíritu Santo a enseñarnos que no nos envanezcamos por el hecho que Israel haya caído, sino que recobremos realmente nuestra mente y sepamos que Dios no ha olvidado a Israel. Y que así como cayeron, poderoso es Dios para volverlos a levantar. Entonces, ¿de dónde sacan tantas barbaridades? Y están llenando las redes sociales de eso. Entonces todo esto es importantísimo para que podamos entender, ¿verdad? Aún peor, ¿verdad? Comenzaron a usar más tarde doctrinas demoníacas como justificaciones teológicas para llevar algunos actos más terribles de la historia, como las cruzadas por el Vaticano, la Inquisición y el nazismo, con el Holocausto, con más de 6 millones de asesinados. Llegó un momento en que la iglesia romana dijo, no, es que aquí tenemos que matar a los musulmanes, y ¿verdad? Hicieron las cruzadas, mataron a miles de musulmanes, vino la Inquisición, el que no acepte que Roma salva y el que no acepte que a través de Roma es la salvación, córtenle el cuello, judíos y cristianos evangélicos. Famoso Torquemada de España, que dirigió la Inquisición. Sin embargo, la Biblia, ¿verdad?, es clara. Una vez que ocurrió el primer evento de los últimos tiempos, el renacimiento de Israel, el segundo evento es el rapto de la iglesia. Y el diablo está tan consciente de eso, que así como ha tratado de manchar y de distorsionar, ¿verdad?, y de sacar completamente de su contexto el programa de Dios en la Biblia de Israel, ahora lo está haciendo con la iglesia. Y en los últimos meses me he encontrado opiniones y personas que me han dicho que el rapto, escuchen, ni siquiera existe en la Biblia. Ya no sé decir Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. El rapto lo inventó un señor John Darby hace 2 siglos. Y de ahí él inventó la Biblia Scofield, que puso de moda el rapto de la iglesia. Cuando vamos al origen de la historia, Orígenes, Tertuliano y los padres de la iglesia creían en el rapto. ¿Cómo que hace 2 siglos? ¿Cómo que no está en la iglesia? Pues arráncale las páginas a Juan 14, a Primera de Tesalonicenses capítulo 4, a Primera de Corintios capítulo 15, a Apocalipsis capítulo 4. Arráncaselos, yo les decía a estas personas. Porque ahí está claramente el arrebatamiento de la iglesia. En el Antiguo Testamento hubo 2 casos. Enoc, que fue sacado del Hebreos capítulo 11 de su cuerpo y llevado al cielo, y Elías, que fue sacado de su cuerpo y llevado al cielo.
Ahí tuvimos 2 raptos en el Antiguo Testamento, aunque la doctrina no estaba claramente explicada hasta que Dios se la reveló al apóstol Pablo, 1 Corintios 15, 51 al 53. Pero a ese grado hemos llegado, donde el diablo está atacando ahora y los cristianos, por no tener la información suficiente, caen como mosquitos, ¿verdad? Como mariposas en la red. Dice la Biblia, en el hoyo que han hecho van a caer y en la red que crearon van a tropezar. De hecho, ¿verdad? Nadie podía saber quién sería la última generación si Israel no hubiera regresado a su tierra. Leamos el pasaje que estamos usando en esta serie en Mateo 24. Voy a tratar en cada conferencia de leer este pasaje, porque hay muchos de ustedes que no han oído la anterior conferencia o las otras 3 anteriores a esta. Dice Mateo 24, y este es el pasaje que está de base teológicamente y escatológicamente de toda esta serie de conferencias. Mateo 24, 32 al 34. Dice Jesucristo: de la higuera aprendan la parábola. Número 1, ¿quién es la higuera? Si nosotros identificamos la higuera, podemos entonces identificar y explicar e interpretar las palabras de Cristo. Y claro que sabemos que la higuera es Israel. Anteriormente, ¿verdad? Ya la Biblia mencionaba que el día antes de su crucifixión venía Cristo con los discípulos y vio una higuera, Jesucristo, y vio que no había fruto y la maldijo. Y los discípulos pasaron y dijeron: pero ¿cómo es posible que se haya maldecido con las palabras de Jesús? ¿Qué estaba haciendo Jesucristo? Dando una representación de lo que le vendría a Israel por haber rechazado al Mesías. Israel quedó casi durante 2000 años bajo una maldición, hasta que regresaron nacionalmente en el 48 a su tierra. Entonces, no hay ninguna duda, hay cantidad de pasajes en el Antiguo Testamento. Nos habla Dios que la higuera es Israel. Entonces, de Israel aprendamos esta parábola. Primer paso. Número 2, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, conozcan que está cerca a las puertas. De cierto les digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué es lo que nos está diciendo Jesucristo cuando escribió estas palabras? Israel, a los 70 años después de Cristo, llegó el general Tito romano, enviado por Vespasiano, su papá, de Roma, y arrasó con Jerusalén. Y algunos años después, en el año 135, Bar Kokhba, otro judío, volvió a rebelarse, y entonces Roma acabó totalmente con Jerusalén y la tierra de Israel. Y desde el año 130 o 70 después de Cristo hasta 1948, Israel vivió exiliado, los israelitas, en Francia, en Rusia, en España, en México, en todas las naciones. Y después de casi 2000 años, ¿quién se iba a imaginar? Porque es un caso único en la historia. No ha habido otro caso similar a lo que sucedió con Israel, que iban a idear el programa para regresar a su tierra, convertirse en una nación, convertirse en un ejército. Ahorita es el mejor ejército del mundo. El Navy SEAL, que es uno de los marinos que entrenan en Estados Unidos, y fue un grupo de Navy SEALs que mandaron a matar a Osama Bin Laden cuando localizaron a través de satélites dónde estaba Osama Bin Laden, que fue el padre de Al Qaeda o el que fundó Al Qaeda, y lo mataron. Se llama O'Neill. Y ayer acaba de dar una conferencia este ex Navy SEAL, él fue el que mató a Osama Bin Laden subiendo las escaleras de Osama Bin Laden. Se paró Osama Bin Laden y le disparó en la frente y creo que también en el pecho. Murió inmediatamente Osama Bin Laden. Pues acaba de decir hace 3 días, Israel
es el ejército más poderoso que he conocido y es el mejor estratega militar en la guerra urbana que cualquier otro ejército haya tenido, porque es el primer ejército que en primer lugar, nunca antes de entrar a un lugar, les avisa a los civiles que se salgan del lugar. Y número dos, nunca ha habido un ejército hasta ahorita que luche contra otro ejército vestidos de civiles. Todas las guerras son, ¿verdad? Los americanos de verde, los alemanes de negro, o sea, todo ejército tiene un color en su uniforme. Pero aquí Israel se enfrenta con un ejército de guerrilleros urbanos en una ciudad donde entras y no sabes el que está con un saco, con un suéter, si debajo trae un R-15 o una K-47. Entonces es el primer ejército en la historia que le enseña al mundo cómo pelear en una ciudad. Y de una forma paradójica, fue el sueño de Castro y del Che Guevara. Cuando Castro mandó al Che Guevara a Bolivia en el siglo pasado para continuar con la guerrilla urbana, fracasó completamente el Che. Y le comunicaron a Estados Unidos: oye, aquí está este señor que ustedes están buscando. Se fue con 6 o 7 soldados. Agarran al Che, lo matan, ¿verdad? Y termina el sueño de expandir la guerrilla urbana en Latinoamérica. Entonces nadie lo había logrado más que Israel hasta el siglo XXI, que pueden entrar a una ciudad y en medio de los civiles, y por eso lo han acusado, toda la propaganda, mentiras, Israel ya a los de Gaza y mataron a 30,000 y había niños, y después se investiga que los niños que murieron es porque en la casa de esos niños y de esa familia los del grupo de Hamás habían puesto cohetes en las casas y en las escuelas primarias y en los hospitales. Este grupo, que ni siquiera le importa a su pueblo, los palestinos, pusieron cohetes en lugares para que Israel no los pudiera atacar y culpar cuando Israel los atacara de que eran genocidas. Y todo esto se lo traga el mundo, se lo cree el mundo. Impresionante, increíble, al grado que hemos llegado de desinformación y de credibilidad de un mundo dominado por el padre de las mentiras, que es Satanás. El otro día, hace como 3 o 4 días, hubo una entrevista. Una señora que se llama Adela Micha, que es judía, entrevistó a un historiador. Buenísima entrevista. Y ella le pregunta al historiador: he oído pocos historiadores como este muchacho, también informados sobre el Medio Oriente en toda mi vida como él, la información que él tiene. Y cuando ella le estaba preguntando acerca de esto, ¿verdad? Le estaba preguntando: pero ¿cómo es posible que Israel pueda no perder? O sea, en el 48 ganaron, en el 56 ganaron, en el 67 ganaron, y no han podido acabar con ellos. Estamos hablando de 30, 40 millones de naciones alrededor de él que juran exterminarlo. ¿Qué es lo que está detrás de esto? Bueno, cuando ya la historia, ¿verdad?, no puede dar una respuesta más que, bueno, es el mejor ejército, nosotros tenemos una respuesta, simplemente es porque tienen a Dios de su lado. ¿Qué significa la palabra Israel? ¿Se acuerdan cuando le cambió Dios a Jacob el nombre? Que luchó con un ángel, que le dijo Dios: ahora tu nombre es Yisrael, que significa el que lucha al lado de Dios. Y por eso ahora Romanos capítulo 2 y Romanos capítulo 4 y Romanos capítulo 9, 10 y 11 nos llaman a nosotros, que fuimos injertados en la iglesia en el olivo que es Israel. Y ahora nosotros, al aceptar a Jesucristo, que es el Mesías, el Salvador de Israel que ellos crucificaron, al recibir la primera iglesia que fue judía, la primera iglesia cristiana, al tener una Biblia que es judía, verá, menos el Nuevo Testamento, y al ver que estamos heredando nosotros las riquezas de los que pudieron propagar en el mundo los valores morales, éticos, de conducta, a un mundo como Atenas, que era la campeona de la democracia y de no sé qué tantas cosas. Y Atenas, en una proporción de 5,000 atenienses, tenían 30,000 esclavos.
Y en aquel mundo tú eras eso, era un aprovechamiento de eso. Y llega el Antiguo Testamento y la Torá, y llega la Biblia y entra al mundo occidental. Y los occidentales se espantan porque la Biblia va en contra de eso, de la esclavitud. Los esclavos de la Biblia eran siervos. Es como tu muchacha que trabaja contigo y le das un salario, pero no eres esclavo, porque la palabra doulos en el griego significa el que atiende al otro. No el esclavo como el que actualmente se acostumbra, ¿verdad? Como los negritos en Estados Unidos en los 50, 60, que los colgaban, los ahorcaban, los perseguían y violaban a las mujeres negritas. Entonces viene todo este conocimiento que revolucionó el pensamiento de las naciones occidentales, y Occidente comienza a cambiar. Y le comienza a dar a Occidente la prioridad a la familia, al matrimonio, a los hijos. Los gobiernos, algunos comienzan a ser revolucionados, como Estados Unidos. Estados Unidos se formó con la Biblia. Desde 1776 que hicieron la Constitución de Estados Unidos. ¿Quiénes formaron Estados Unidos en el siglo XVI, XVII? Los peregrinos cristianos que venían huyendo de la persecución de Roma en Europa y llegaron a Rhode Island, a lo que es ahorita toda esa península, ¿verdad?, del lado oriental de Estados Unidos, a Virginia, es el estado de Virginia, y llegaron con la Biblia en la mano los que llegaron a fundar Estados Unidos. Y hasta ahorita, ¿verdad? Yo creo que ya el año que entra, si no sale Trump, van a jurar sobre la Biblia del Mormón o sobre el Corán. Hasta ahorita la Biblia es el libro que basa todo, pero vienen administraciones enemigas al cristianismo, como la que se encuentra actualmente en Estados Unidos, y atacar y a difundir la ideología de género, confundir a los niños, confundir que tú no eres hombre, no eres mujer, y robar nuestra identidad, y a través de los gobiernos debilitar al pueblo para que el pueblo crea todo lo que se nos dice. El primer experimento que hicieron en este siglo fue en la pandemia. Increíble a lo que llegamos. La desinformación, el mundo de mentiras en que estamos viviendo. Ahora veamos claramente que Israel en el 48 no fue un accidente. Fue algo planeado cuidadosamente por Dios, y de eso se trata esta serie. Abran sus Biblias en el libro de Esdras, capítulo 1, y vamos a estudiar las 5 etapas que se tuvieron que planificar, desarrollar, planear para que Israel llegara a su tierra en el 48. O sea, no solamente llegaron y ¡pum!, ya están los judíos en el 48. No. Hay un problema muy grave ahorita con los millennials, como le llaman, o creo que la generación Z, ¿verdad? Que son la última. Estos niños que están naciendo en este siglo XXI y a finales del siglo pasado, hay un problema gravísimo porque no conocen la historia. Ni de los nazis, ni la Primera y Segunda Guerra Mundial, ni del Imperio Otomano, ni la revolución sexual de los 60s, ni la introducción de las drogas en los 60s, de los grupos de rock satánicos, los Rolling Stones, AC/DC, ¿verdad? Todos estos que comenzaron a introducir la forma como Dios usó a Michael Jackson para pervertir a 36 niños que los violó en su rancho. Entonces, toda esta historia que traemos del siglo XX se ha exacerbado en el siglo XXI, y estamos en un punto donde yo le decía a mi esposa anoche, le decía, Marta, yo veo a la gente como, porque teníamos un desayuno en mi casa, en la casa de ustedes, antier, y llegaron algunas personas y me dijeron, es que mi hija está estudiando en Londres. Pirrulis. O sea, conversaciones tan vacías y tan vanas, ¿no? Y le dije a mi esposa, oye, ¿no le has platicado aquí a la mamá, a tu amiga, que supone que es cristiana la mamá, que Londres se encuentra ahorita en manos completamente de los musulmanes radicales, que 53 naciones de Inglaterra están en manos y dirigidas por musulmanes, que está el índice más grande que hay de crímenes de violencia y violaciones en Inglaterra actualmente? Y ella dijo, no,
es que mi hija no se mete con los musulmanes. Le dije, mire señora, el mundo está así, cada quien nos metemos en una burbuja y lo podemos hacer, ¿verdad? Donde yo me puedo ir a un rancho y olvidarme de lo que está pasando en el mundo, no hay ningún problema, ni lo que pasa en México, ni por aquí, por allá. Pero cuando nos metemos en una burbuja y vivimos en medio de un caos, de un tsunami, de vientos que están soplando tan fuerte, y pues a mí no me importa lo que esté pasando, yo estoy aquí en mi mundo. Ese es el mundo que Cristo vino a rompernos y decirnos, es que ustedes ya no viven para ustedes, vivamos para los demás. Cuando esta entrevistó a Adela Michal, le preguntó a este historiador, ¿qué hacemos nosotros? Porque tú crees que pueda sobrevivir Israel. Y es imposible porque, dijo, todos los gobiernos en el mundo están completamente antisemitas contra Occidente. Y este historiador, de una forma muy sabia, contestó, ahora es el tiempo de nosotros. Le dijo, Adela, te doy gracias por la plataforma que me has permitido hablar a este mundo. Y así tenemos que hacer. Ahora somos nosotros la gente la que tenemos que salvar. Nuestros gobiernos no nos van a salvar. Metamos esto en la cabeza. La mayor parte de los gobiernos están en la Agenda 2030, y la mayoría son antisemitas, la mayoría son de izquierda. No esperes nada de ningún gobierno, ni de Estados Unidos, ni de México, ni de Inglaterra, de ningún lado. Ahora, el pueblo tiene que despertar. Y ahora como se usa el wokismo, que es el despertar a aquellos que estaban atormentados y que lo están convenciendo, que se levantan en contra de los que tienen, es la forma en la que los cristianos tenemos que despertar ya y cubrir con la sangre de Jesucristo nuestra vida, con el escudo de la fe, la espada del Espíritu, pelear la buena batalla de la fe y decirle al mundo la verdad. A tus amigos, a tus familiares, tal vez en tu oficina, en tu bufete jurídico, en tu consultorio médico, en tu taller de carpintería, la que vende tamales, la que vende tortas. Tenemos que compartir este mensaje al mundo, el amor de Dios en la cruz. Que se arrepientan, viene el tsunami contra el mundo, viene una tempestad tremenda contra el mundo y los cristianos están dormidos. Y es hora, porque nuestra salvación está mucho más cerca que desde el día que nosotros pudimos creer. En el libro de Esdras, en la primera etapa de la restauración de Israel, en la primera etapa, Dios levanta a un hombre llamado Teodoro Herzl, el primer congreso sionista en la ciudad de Basel, Suiza, en el siglo XIX. Ahí levanta Dios a un hombre llamado Teodoro Herzl, y él es el primer judío que comienza Dios a usar en su mente, a despertar en su mente, porque Dios dice en la Biblia, mis ojos buscan hombres y mujeres que se pongan en el camino, en el atajo para vivir para los demás. Dios está buscando a alguien que ame a México y ore por México con pasión, con su corazón. Que si no podemos cambiar el gobierno, que por lo menos tengamos la gracia de seguir predicando este mensaje de salvación en la gracia en Jesucristo. Dios está buscando hombres y mujeres. Dios está buscando, no nos puede forzar a nadie. Entonces, este hombre amaba a Israel, tenemos que regresar. Él leyó la Torá y dijo, aquí hay profecías que tenemos que regresar. Y aquí tenemos el primer principio de la Biblia. Cuando Dios va a hacer algo, usa al gobierno y usa a la iglesia. Cuando el gobierno no responde, entonces la iglesia toma la facultad de orar por el principado satánico que está sobre ese gobierno, como en el Antiguo Testamento, sobre Grecia, sobre los medos persas, etcétera, etcétera. Y la iglesia tiene la facultad de cambiar las cosas. El poder de la oración. No se puede cambiar nada en el mundo. Repito, los gobiernos, no esperes nada de ningún gobierno, porque no hay ningún gobierno perfecto. Como decía Winston Churchill, la democracia es de los mejorcitos, pero no es el mejor. ¿Por qué? Porque somos humanos. O sea, ¿qué humano puede inventar, desarrollar una ideología de gobierno que funcione? Hasta ahorita ninguno ha funcionado. Ahorita tenemos pocos gobernantes como el de El Salvador, ¿verdad? De Bukele, Milei en Argentina, que están haciendo cambios radicales en sus gobiernos y que tenemos que orar por ellos. Pero son contados con los dedos de la mano.
en Panamá tal vez, en Paraguay tal vez, ¿verdad? En Hungría es un valiente, el primer ministro de Hungría también. Aquí no vendrá ningún musulmán radical, aquí se va a respetar la Biblia, etcétera, etcétera. Son contados de la mano ya, de las casi 200 naciones que están poblando el mundo actualmente. Y en Esdras encontramos este principio. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra de Jehová. Vean ustedes cómo para que se cumpla la palabra, Dios actúa. Pero el que no conoce la palabra de Dios, no puede hacer que se cumpla la palabra de Dios. Para que se cumpliera la palabra de Dios, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, que es actualmente Irán. Y Ciro no era cristiano. Entonces Dios despierta el espíritu de un gobernante. ¿Y qué hizo el rey de Persia? Hizo pregonar por escrito por todo el reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Dios quería levantar ya a su casa, su templo, su ciudad de Jerusalén, y comenzó con un gobierno. Y una vez que despertó al gobierno, se fue entonces ahora con su pueblo. Versículo 4 y 5. Versículo 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y Benjamín, los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu había despertado Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Dios tuvo primero que despertar a Teodoro Herzl, y al mismo tiempo despertó el espíritu en Inglaterra. Y cuando Teodoro Herzl hizo la primera propuesta al gobierno de Inglaterra, que era justo que Israel regresara a su tierra, se hizo lo que se conoce como la Declaración Balfour, que quedó pendiente desde casi 1920 hasta que finalmente hicieron caso, y ya en el 45, ¿verdad?, permitió en la Liga de Naciones que Israel regresara a su tierra. Pero en la primera etapa, Dios siempre prepara hombres y mujeres. ¿Se acuerdan del libro de Santiago, la oración del justo puede mucho? Elías oró y 3 años y medio no llovió. Y él era un hombre sujeto a pasiones, igual que tú, igual que yo. No tenemos la mínima idea del poder que Dios ha puesto en nuestras vidas cuando somos hombres y mujeres de oración. Cuando Dios ve a un hombre junto a su cama en las mañanas siempre, o a las 3, 4 de la mañana, a una mujer hincada o sentada, no importa la posición que tengas, para orar, intercediendo por su esposo, por sus hijos, por su trabajo, Dios va a abrir las puertas de los cielos y no te imaginas las bendiciones que va a derramar sobre tu vida y tu familia. No te imaginas. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y esta fue la forma como inició el despertamiento de Israel. Lo seguiremos viendo en las siguientes conferencias. Inclinemos nuestra cabeza y digámosle a Dios en este momento: bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, que nos ha hecho renacer para una esperanza viva por medio de Jesucristo entre los muertos, para que vivamos una vida diferente a los demás. Saquemos de nuestra vida el egocentrismo, el solo yo, mis intereses, mi dinero, mi casa, mi destino, mi futuro. Porque ya no vivimos para nosotros mismos, sino para aquel que dio su vida en esa cruz y que resucitó para darnos una nueva vida. Y comencemos a interceder ya y a preocuparnos no solamente por nosotros, sino por un mundo necesitado, un mundo que se encuentra a la orilla de un abismo,
Un mundo que clama, gente estresada, angustiada, incierta del futuro. ¿Qué pasará si cae el dólar? ¿Qué pasará si sube el petróleo? ¿Qué pasará si me quedo sin trabajo? ¿Qué pasará si tengo una enfermedad? En mí tendrán paz, dijo el Señor. Mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengan miedo, mi pequeña manada. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin de tu vida. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Dios condenará toda lengua que se levante contra ti en juicio, porque nuestra salvación no viene de gobiernos, no viene de humanos, no viene de nadie, más que del Dios de la Biblia, que hizo los cielos y la tierra, para mostrarnos a través de Israel que Él es fiel en sus pactos, y que si Él fue fiel con Israel, mucho más será con la iglesia que su Hijo ganó mediante el derramamiento de su propia sangre. El que no escatimó a su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas si nosotros se las pedimos? Abre tu corazón en esta mañana y dile: Señor mío y Dios mío, perdona mis pecados. Creo que en la cruz pagaste por ellos con tu sangre preciosa. Ya no quiero ser igual. Ya no quiero vivir solamente para mí. Ahora tú me estás haciendo un llamado, como le dijiste a Abraham: deja a tu padre y tu parentela y obedece el llamado que te estoy haciendo. Y la Biblia dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. Esa es la fe. No necesitamos que nos explique Dios muchas cosas, simplemente nos está diciendo: los necesito. Sí, nos necesita Dios, porque Él usa instrumentos. Y dile: Padre, entra a mi corazón, creo que resucitaste de los muertos, y dame la vida eterna, el perdón de mis pecados, porque te amo, Jesús. Te quiero seguir y darte gracias por tan grande salvación. Amén. Los cielos pasarán y la tierra permanecerá. Los cielos pasarán y mis palabras irán a través de todo el mundo. Es la promesa de Dios para que mi palabra permanezca en los corazones de todos ustedes que Dios nos ha llamado. Y nuestra oración es que ustedes permanezcan firmes en la esperanza hasta el fin en la que Dios nos ha llamado, y que tengan esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y más que nunca. Y no te olvide hoy tal vez de hablarle a alguien de lo que hizo Jesucristo en tu vida, porque el Espíritu Santo nos fue dado para que seamos testigos. Hechos 1:8. No para que te encierres y tengas amigos y amigas y familiares y nunca les hables de Cristo. Se podría dudar que tienes a Cristo, porque el espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de cobardía, es un espíritu para ir en contra de la marea. Por eso nos dicen muchos que somos como salmones, porque el salmón es el único pez que nada en contra de la corriente. ¿Tú vas con la corriente o vas en contra de la corriente? Ahí examínate de qué lado estás. Que tengan mucha paz.